Hola, Francisco. Muy Hola, bien, muchas gracias. Buenas buenas noches, tardes. buenos días, buenas madrugadas hasta Madrid, España, donde está Roy Tábora. Buenas noches, ¿verdad? Para Nuevo Orleans, Luisiana, donde está Sammy Peña. Ustedes allá en Honduras, Francisco Flores y el licenciado Coto. La licenciada Evelyn John, que está aquí en California, se nos había perdido, pero ya está de nuevo. Licenciada, la novedad es que está por segunda vez este muchacho Sammy Peña. Él es de la coordinación del Partido Liberal de Narrala en esta campaña pasada y él está en Nueva Orleans, Luisiana, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar pues con las presentaciones, las introducciones. Usted que entró primero, licenciada, haga sus palabras de presentación y para seguir con Roy y después el licenciado Coto, después Sammy, por último el licenciado Francisco Flores. Adelante. No, buenas noches a todos. Realmente yo tengo más preguntas que opiniones en este programa de todo lo que está sucediendo. Por ejemplo, acabo de leer acerca de que una jueza habló acerca del voto por voto o algo así, ¿no? No entendí muy bien, por eso me gustaría que alguien me explicara, sobre todo voto. También otra pregunta que me hago es que qué anda haciendo Nadia Fura en Israel, que escuché que supuestamente anda aprendiendo a hacer agricultura, pero que no puede enseñar los israelitas sobre agricultura si ellos viven en un desierto. Honduras es un país tropical, entonces como que no encaja, ¿no? Solamente. Muy bien. Adelante, Roy Tábora. Hola, buenas noches. No sé, a ver, verdad, no sé, tengo abierto, ¿se escucha? Sí, Sí. se escucha bien, Roy. ¿Qué tal? Un placer saludarles una vez más a cada uno de ustedes. Por aquí, bueno, levantándonos en esta mañana, esta madrugada de 20 de enero, con el que nos levantamos, bueno, desde ayer ahí en España, una consternación nacional por un accidente ferroviario fatal que ha habido aquí en Andalucía. Y bueno, hemos estado con esa tristeza porque ya van 40 muertos sumados en ese accidente, 150 heridos, entre ellos unos 50 heridos graves. Y bueno, estamos con esa mala situación en España, lamentándolo y no, transmitiendo nuestro pesar, ¿verdad? Porque una cuestión de esas no se le desea a nadie en el mundo, ¿no? Un accidente horrible y bueno, por lo demás, aquí con frío también, que el frío en este tiempo, temperaturas son bastante bajas. Y bueno, nada, estamos aquí con ganas de seguir eh, analizando esta situación, a ver por dónde la agarramos y a ver si podemos arreglarla. Hablando ya de lo que respecta a Honduras, ¿no? Eh, Porque vemos que la cosa va para adelante y parece que, bueno, hasta ayer todavía no se pronunció la Corte Suprema sobre este, el, eh, el decreto ese, el decreto 58/2025. Y bueno, todavía se está esperando eso, que puede ser eh, la última carta que tenemos los hondureños. Vamos a ver cómo va este programa y a ver qué nos cuentan por aquí quienes están en territorio nacional, las sensaciones, porque en las redes también miramos demasiadas tonterías ahora, demasiadas cosas que lo perturban a un montón de noticias falsas, ¿no? Las fake news y los bulos y de todo. Entonces,
y los medios en Honduras que son, bueno, si solo UNTV es el único que, que da noticias a favor de la Constitución de la República y de la, y de la, de la, de la normalidad. Pero de ahí el resto de medios de comunicación, todos están plegados a, al crimen organizado. Un placer estar con ustedes. Saludos por ahí al compañero, al compatriota Sammy allá en Nuevo León, que también está animado ahí. Saludos. Saludos, amigo. Y que me estoy moviendo ahorita porque estoy tratando de encontrar este aparatito. Compré un cronómetro para lo del tiempo. Que Evelyn hace 2 programas empezamos Hoy no lo vas a necesitar, Roberto, tal vez no porque porque estamos calmados, sí, pocos, pero y aparatito. Sí, bueno, imagina aquí en la mesa y ya no lo veo. Bien, licenciado Coto, adelante. Buenas noches a todos ahí. Bueno, es un placer siempre Noches. compartir algunos temas con los amigos ahí. Bueno, como este foro es multidiverso, ¿ah? Eh, unos meramente políticos, otros meramente de acuerdo a lo que perciben y otros básicamente en el tema legal. Pues vamos a estar en este foro de tertulias y vamos a ir compartiendo lo que cada uno de ustedes piensa o lo que cada uno de ustedes duda o lo que cada uno de ustedes percibe. Así que buenas noches. Muy bien, muchas gracias. buenas noches. Sammy Peña, por favor, adelante. No, hombre, qué bueno poder compartir con ustedes una vez más. Fíjense que lo que dijo la dama tiene bastante razón. Como una pequeña introducción va a lo que se refirió ella, que anda don señor Afura allá en esas tierras allá que le llaman tierras santas y todo tipo de cuestiones, de que a mi forma de ver son historias, pero no, no, no faltarle respeto a nadie, pero siento que a veces la política la usan mucho y meten las cuestiones religiosas y yo siento que eso es dañino porque juegan mucho con las creencias de la gente y la enredan, la ensucian y yo creo que eso es incorrecto. Pero bueno, somos un país ¿verdad? Bastante, la usan mucho, con bastante ignorancia en ciertas partes, ciertas cuestiones, pero tiene bastante validez la pregunta de ella. Y no, aquí estamos, para ver qué, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo, ay, no que pues todos tenemos nuestra forma de ver las cosas. Pero bueno, va a ser un placer conversar con todos ustedes. Muy bien, licenciado Francisco Flores, adelante. Gracias, don Robert, gracias. Es un placer saludar a todos mis colegas, amigos ahí en la gestión oficiosa de dar una excelente opinión. Sammy, el doctor Roy, doctor Coto, Miss Evelyn. Entonces, mira, Robert, Dice, Honduras es un país multifacético y esta palabra ya. multi queda en todos los quehaceres sociales. Multigenérico, lo dijo el doctor Coto. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos diversidad de culturas. No tenemos ni cultura propia identificada porque unos dicen que somos garífunos y otros son racistas. Entonces, ¿por dónde queremos entrar? Si Dios nos dio la oportunidad de vivir. Correcto. No hay más. Mira, la raza garífuna expulsó al señor ese que estaba en la comisión permanente de raza. Así estaban diciendo ahora que ya no lo quieren ver, que ya no lo quieren negro. Entonces imagínate cómo es que interpretamos la vida nosotros los hondureños. Para nosotros los hondureños la vida es placer. Claro, imagínate la licenciada Evelyn dice por qué don señor presidente Don Harry visita al señor primer ministro allá de la cultura árabe, Benjamín Netanyahu, si también lo recibieron en el Banco Árabe en Washington. Entonces hicieron extensivo la invitación y hace muchos años el doctor Coto, que ha sido un extensionista por años en la parte social, agrícola, legal, sabe que nosotros hemos tenido mucha vinculación con el desarrollo agrícola dado por los países árabes, agrícola y ganadero, piscícola. Entonces, mira, nos une el mundo. No podemos seguir separando el mundo porque ya el muro de Berlín se cayó hace un montón de años.
tenemos que tener una visión más entera. ¿Por qué razón, Robert? Porque ya se nos está cumpliendo el paso de la vida. Entonces no podemos dejar aspectos sociales incompletos cuando la vida es una sociedad, no importa por dónde la midamos. ¿Me explico? Entonces, bienvenidos todos, es un placer saludarlos y estar de nuevo. Me falta mi brother, el ingeniero Ojara, pero ya va a entrar. No, bueno. Adelante. Dale, Francisco. Ezequías. Disculpe, Ezequiel, sí, gracias, Evelyn. No, mire, que es importante que, digamos, si yo me muevo por alguna emergencia, quede una persona a cargo. En este caso sería Evelyn, porque es la inmediata que está aquí, ¿verdad? Aquí en California. Pero está Ezequiel en la introducción. Ezequiel, tus palabras de introducción, por favor. No, bueno, mucho gusto, saludos, buenas noches. Evelyn, ya tiempo que no la miro. Sí, ¿verdad? Sí, un gusto verlo de nuevo. Bien. Pues aquí estamos. Mira, Ezequiel, que Evelyn dice, ella fue la primera que entró, ¿verdad? Sí. Yo, más que opinar, quiero hacer unas preguntas, dice. Hizo dos preguntas, una directa para el licenciado Cotto, pero hizo otra con respecto a la visita de el señor Afura a Israel, ¿verdad? Nosotros sabemos, de los que hemos llevado seguimiento, la relación que específicamente el Partido Nacional ha tenido con Israel desde Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Israel siempre, no solo en el campo bélico, armamento, ¿verdad? Las bombas lacrimógenas y otras bombas lacrimógenas y todo eso, ¿verdad? Sino que también hay algo interesante, y yo creo que el licenciado Cotto y Francisco lo sabemos, la mayoría lo sabemos. Dice aquí que la capacidad agrícola de Israel es una de las más avanzadas del mundo, transformando un entorno árido en una potencia productiva mediante alta tecnología, especialmente en tecnología de riego por goteo, que permite cultivar en el desierto del Negev, produciendo excedentes por explotación de frutas, dátiles, aguacates, hortalizas, pimientos. A pesar de su limitada tierra cultivable, unas 400.000 hectáreas, el país es un referente global en gestión eficiente de agua y agricultura de precisión, superando escasez hídrica mediante la desalinización y el reciclaje de aguas residuales. Esto yo tuve conocimiento hace unos 20 años de un ingeniero agrícola en El Salvador. Sí, éramos muy amigos, él fue a estudiar agricultura a Israel y era algo impresionante en aquellos años como él lo planteaba. Entonces, yo he sabido que ha habido alguna asistencia en esa parte, que ahora, por ejemplo, Taiwán maneja la parte del sur, ¿verdad? Con la cuestión de las camaroneras, y hay mucha asistencia tecnológica de varias partes. Evelyn, yo le quería aportar esto porque usted, yo sé que es estudiosa y usted lo puede en el internet averiguar. Y la capacidad de Israel, el aporte de Israel que puede dar a la agricultura de Honduras ha sido, bueno, en algunos casos, en algunas zonas ha sido eficiente. Ha habido, no solo en armamentos, no solo en asesoría de espionaje y todo eso, ¿verdad? También en esta parte, pero hay mucho más. No sé si alguien quiere aportar algo más sobre la pregunta. Y tenía otra pregunta a usted, no sé, la otra pregunta que le hizo el licenciado Cotto, ¿eh? Sobre lo de la jueza, que dijo, sí, repítala por favor, porque ahora está Ezequías también. No, pues lo que pasa es que no estoy segura, leí así bastante rápido el reporte que hay por Facebook donde dice que la jueza, no sé, tomó una determinación acerca de lo que está sucediendo con las elecciones. La corte fue que le dio como un trámite y como que fue aceptado, pero nada más que eso. O sea, no creo que llegue muy lejos. Sí, yo lo que leí fue unas declaraciones, escuché pues, de esta Isela, no sé, algo, que es del Partido Nacional, que ella sí es parte de la sala y dijo que ella había votado a favor de que se aceptara ¿cómo se llama este? El conteo, Robert. No, ¿cómo le llaman? Ya se me fue la palabra. Impugnaciones. La impugnación, sí, pero con la suspensión del acto reclamado, o sea, que quedara sin valor y efecto el decreto 205 de Redondo, pues. Pero que la mayoría lo tenía ahí, que no iban a decidir y que estaban tomando tiempo para eso, pero que eso no atrasaba
no incidía en el proceso de instalación de la Junta Directiva Provisional del Congreso, que empieza el pasado mañana 21, ¿verdad? Pero estaba esa jugada y lo que llamaba la atención, fíjese Evelyn, era que hasta anoche el Congreso quedó totalmente desierto, vacío. O sea, toda la seguridad que había en el Congreso, entonces eso llamó a sospecha, a decir, algo traman esto, están dejando para que vengan los colectivos de líderes, tomen el Congreso y boicoteen la toma de posición, pero no. Hoy estaba viendo temprano en los periódicos que el jefe de las Fuerzas Armadas mandó coordinar todo el área, pues. O sea que ahora, y para mañana, ultimátum, Redondo tiene que entregar las llaves del hemiciclo. Administrativamente tienen que entregar todo, principalmente las llaves, para que el 21 haya acceso a ese congreso, porque de hecho ahí se va a llevar también la toma de instalación. Pero agregue el licenciado Coto y luego Ezequiel si tienen algo al respecto sobre ese pronunciamiento de ese recurso de amparo, con suspensión del acto reclamado que habían presentado. Adelante, licenciado Coto. Bueno, en realidad, la Corte, por cuestiones de derecho a petición, el artículo 80 de la Constitución, tiene por obligación, digamos, recibir todo documento, toda solicitud, toda petición, el derecho a petición que tienen todos los ciudadanos y, lógicamente, pueden admitir aquellos escritos que pueden llamarse amparos, digamos, al tenor de la Constitución de la República, que puedan vulnerar derechos humanos a cada una de las personas que aleguen, digamos, tener derecho. En ese sentido, el hecho de que admitan admitir un recurso. Dentro de un mes vamos a tener noticias. Por favor, Ezequiel, apaga el micrófono, por favor, sí. Eh, Adelante, licenciado Coto. el hecho de admitir un recurso no significa de que ya lo van a resolver o que ya cambió la historia. O sea, primero, lógicamente que el trámite es así. Se presenta el escrito, se le da acuse de recibo y lo recibe. Desde el momento, y ahí se le da, digamos, admisión a trámite. Ya la resolución es otro asunto, porque puede ser al lugar o sin lugar. En ese sentido, pues lógicamente la admisión ya es el primer paso y no se le puede negar a nadie, tomando en consideración que la misma Constitución da ese amparo a que todos podamos peticionar ante las autoridades y a tener respuesta, ya sea en el momento o cuando el órgano lo estime oportuno hacerlo. En ese sentido, pues lógicamente ahora tienen la responsabilidad de resolver en los próximos días o cuando realmente ellos estimen conveniente en función de la necesidad política o social del país, en función de lo que corresponde en base a derecho, porque ellos son garantes de la parte constitucional. Ellos no tienen facultades de pronunciarse definitivamente si es legal o ilegal, nada. Es más, la Corte o los miembros, los magistrados, los jueces tienen esa prohibición. No pueden expresarse como lo hacemos nosotros de manera política o mediáticamente. Ellos son estrictamente jurídicos. Entonces, en ese sentido, pues no causa ningún revuelo. Yo lo veo como normal y más bien felicito a la Corte de que admita esos recursos. ¿Para qué? Para que la gente tenga por lo menos tranquilidad de que le admitieron algo. Admitieron. Pero una cosa es admitir y otra cosa es la resolución. Una pregunta, licenciado Coto, no sé si habló de esto, pero ¿hay un tiempo límite para que se pronuncie la Corte con respecto a esta? En algunos recursos, como digamos, la habeas corpus, la exhibición personal y todo, sí hay, digamos, un término que es prácticamente 24, 48 horas. Es tan rápido que se debe de poner, digamos, a exhibir la persona que se encuentra desaparecida o que está, digamos, oculta. En ese caso, pues ahí hay un término muy estricto, porque se trata de la vida, del derecho a la vida, uno de los principales, digamos, elementos o garantías constitucionales, bien jurídico protegido como es la vida, el mayor, el más principal, el principal diríamos. Entonces, de ahí los demás, pues ellos pueden tener 48 horas para girar instrucciones al órgano que corresponde, en ese caso sería el CNE o el Tribunal de Justicia Electoral, para que envíe el informe o el expediente y estudiarlo. Pero realmente eso son 48 horas que ellos lo podían hacer en función de la premura o de la importancia que le puedan dar a algo
que realmente ellos ya en su subconsciente o en su verdadera legislación o en su normativa dicen esto lo vamos a resolver tal fecha porque no tiene cuenta y caso resolverlo ahora. Entonces no tiene importancia porque de plano ellos saben de que es ilegal o de plano saben que tiene realmente legalidad. Entonces solo ellos pueden juzgar esa parte. Ahora, esto vuelvo a repetir, no incide en el desarrollo de los acontecimientos que tienen que darse el 21, el 23, 25 y 27. No, porque en realidad esto ya, recuérdese que la Corte no tiene facultades sobre la parte política acá, sino que la Corte solo tiene jurisdicción en la parte de lo que es meramente constitucional. Y cuando estamos hablando de los demás acontecimientos, se refieren a la declaración que hizo, se hizo exactamente el 30 de noviembre, el 30 de diciembre, perdón, que es el CNE en función de proyectar a un ganador y que realmente quiénes fueron los alcaldes o diputados o el presidente que ganó. Entonces ya eso es meramente competencia del CNE y ahí prácticamente la Corte no tiene absolutamente nada que ver porque si lo declaró, eso lo que sigue es generar ya los pasos de juramentación, etcétera, etcétera. Nada absolutamente. Su competencia no va en la Corte porque eso es ya verdadera independencia de los poderes. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Ezequías, a ver qué nos puedes aportar, ampliar sobre esto, lo de la Corte. Bueno, mira, el primer tema que tocó Evelyn sobre la visita de... De afuera a Israel. Bueno, mira, es que hay que ver que Afura está representando al Estado de Honduras, no está representando la opinión mía o la tuya, ¿verdad? Y dentro del ámbito de las relaciones diplomáticas con todo el mundo hay que tenerla, pues. Y ese es el punto ahí. La cuestión es que es cierto, causa cierta aspereza el hecho de que se entiende de que Israel está cometiendo un genocidio con los palestinos. Pero eso también hay que ver que los palestinos también hacen sus cosas, pues. El secuestro en febrero fue un acto terrible el que hicieron. Oye, ahí la cuestión es que tenemos parcialidad en ese asunto, ¿no? Cuando para mí el tema es de que ninguna de las dos partes debería agredir a la otra, pues. Pero no, la gente lo que hace es polarizarse cuando más bien me parece a mí hay que enfocarse en cómo resolver el problema. Pero bueno, ese tema es complicado. Eh, con el tema del amparo, mira, como dice Coto, el artículo 80 te garantiza el derecho de petición. Yo puedo llegar a la Corte Suprema de Justicia o ante un juzgado y decirle en ese escrito, pero así seriamente, ¿verdad? Bueno, yo quiero, señor juez, que a las 2 de la mañana me tenga a Jesucristo aquí en San Pedro Sula. Y él está obligado a admitírtelo. No te pueden decir que no. Y fíjate que se comete por muchos funcionarios el error sobre todo, a mí me ha pasado en el Ministerio del Trabajo, por ejemplo, que no me lo han querido tomar. Yo puedo decir cualquier cosa y están obligados a admitirlo. Y si no cometen un delito, que que me concedan la petición o no, esa es otra cosa. Pero la obligación de admitirlo es correcta. Bueno, pero también te voy a contar, el recurso primero pasa por una evaluación de si llena o no todos los requisitos del caso, porque la ley establece que debe de tener determinados requisitos el escrito que vos presentas, en el cual presentas el recurso de amparo. De tal manera que antes, si no lo llenaba, te admitían totalmente la admisión. Porque es que primero es que te reciben o te admiten el escrito, ¿no? Si luego viene la Corte de la remisión y ve que le hace falta algún requisito, antes te lo desechaba, pero ahora te manda a subsanar. Si no lo subsanas dentro de 5 días, sencillamente es como que no lo hayas presentado. Pero si se subsanó
por errores, por falta de algún requisito, o en vez de eso, al principio, cuando presentaste el escrito, ya iban todos los requisitos, entonces se le da trámite al recurso. Y lo primero que se hace es lo que decía Coto, una comunicación al juzgado, a la Corte de Apelaciones, de quien se trate, o de una institución pública que mande el expediente para ellos revisar. Y luego viene un fallo. Al final viene un fallo sobre si tenés razón o no en la petición. La verdad es que, fíjate que aquí un amparo se ha tardado para resolverlo, la Corte Suprema de Justicia, entre 1 y 2 años. Lo que vi ahorita mismo, lo que está pasando ahorita mismo, es que acaban de resolver un problema de una alcaldía donde ganó un candidato del Libre y ya está resuelto ese amparo, pues. O sea que lo están haciendo rápido en virtud de la urgencia. Allí le están dando prioridad. Pero ha pasado el caso, como aquel caso, creo, no sé si fue en Paraíso o en Comayagua, del periodo pasado de gobierno, que 2 años después vino a fallar la corte y a los 2 años después ya estaba instalado el alcalde y como salió favorable a quien impugnó, sencillamente lo ubicaron ahí y aquel pues a los 2 años tuvo que dejar el cargo, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que ahorita están actuando bien la corte, ¿no? Lo que pasa también, fíjate, cosas como esta, bueno, cosas como esta, mira, eh, si no se llenan los requisitos del caso y si lo mandan a subsanar y no corrigió esos defectos que se le señalaron, entonces se toma como no presentado. Pero por lo que he visto hasta ahorita, todo el proceso está bien y eso no influye en el proceso. Porque es que lo que pasa que la tendencia obstaculizadora, la tendencia del boicot al proceso electoral que ha habido en el país, está encaminada primero a que no hubiera declaratoria. Y no le vas a hacer entender a la gente, sobre todo de la gente del Libre, porque lo he visto eso en muchos. He visto unos abogaduchos ahí, un tal Guarte Martínez, aquel que es diputado por el Partido Libre, que tenía un programa, Manuel Rodríguez. Mira, escuchar a ese Ahora, pobre hombre realmente perdón, con Ezequiel, pena. necesito preguntarte. Pero solo permítame que le diga esto. Ok. Mira, salen con unos argumentos y encuentro gente que le dan credibilidad a esos pobres hombres, vos, donde los están, Muy bien. en vez de aclarar las cosas, les están metiendo mentiras a la gente. Vos. Ok, pero Bien, a déjame ver. preguntarte solo por un momento, ok. Solo para clarificar. Está el CNE que supuestamente es el encargado de monitorear las elecciones y el recuento de los votos, ¿correcto? Luego está Mm, el Tribunal De justicia electoral. de Justicia Electoral que supuestamente ve desde arriba a la CNE y ver de si no se hicieron fallas, si se hicieron o no se hicieron fallas, y ellos no deberían de ser ellos los encargados para tomar una decisión de que si se hicieron fallas, pues arreglar ese asunto. En vez de ir hasta la Corte Suprema de Justicia, ¿por qué se pasaron el Tribunal Supremo Electoral? No, es que mire, es que primero, vaya, por ejemplo, hace la declaración el Consejo Nacional Electoral. Correcto. Bueno, pero está en duda una urna, por ejemplo. Ajá. Al estar en duda, vengo yo, o bien el Consejo Nacional Electoral hace una revisión de oficio porque tiene una inconsistencia. O si no, vengo yo y solicito que lo haga, ¿no? Pero ¿qué sucede?
resulta que lo hace el Consejo Nacional Electoral y como yo no estoy de acuerdo con la decisión que toma, me voy en apelación Al mediante una tribunal, impugnación al Tribunal de Justicia de Electoral. justicia electoral. Y entonces fíjese bien lo que está pasando. La ley electoral dice que la última autoridad a la cual se puede recurrir es al Tribunal de Justicia Electoral. Ajá, ajá. Pero resulta que como es una reforma posterior a la Constitución establece que el último recurso que tiene, eso no lo dice la ley de electoral y organizaciones políticas, sino que lo dice la Constitución de la República, que el último recurso en este caso sería el amparo. Entonces ahí vemos nosotros que ahí hay una contradicción, ¿verdad? Porque la ley dice que es el último recurso que tiene la parte ante la justicia electoral, pero la Constitución garantiza el otro derecho. Entonces, cuando yo no estoy de acuerdo con el fallo que da el Tribunal de Justicia, es que yo me puedo ir en amparo, no me puedo ir en forma directa. Amparo Tengo ante que la agotar, Corte, Ezequías, amparo ante la Corte Suprema de Justicia. tengo que agotar todos los pasos, el del Consejo Nacional Electoral y el del Tribunal de Justicia Electoral, y hasta después me voy a la Corte. Si yo Pero me es que voy la directo, situación, pero es que la situación es simple. Yo no sé por qué la hacen tanto de drama. Ok, ¿qué es lo que pide el pueblo? ¿Qué es lo que están pidiendo los liberales y el Partido Libre? Que cuenten los votos, que cuenten todas las actas. ¿Por qué el CNE no quiso contar las actas? Muy bien. ¿Por qué Ahí, el Ezequías, por Tribunal favor. de Justicia Electoral no Ezequías, ordenó al CNE que contaran las actas? perdón, por favor, ya, Ezequías, ya, hasta ahí, porque tengo también a Alan Peña. bueno, pues solo Alan déjame Peña, aclarar, sí, porque si estamos en el aire. Mire, Evelyn, quien el encargado de contar los votos es precisamente la Junta Electoral, la mesa, ahí es que se cuentan. No es función muy bien. del, Ezequiel, seguimos más adelante con el tema. Hay tiempo, hay tiempo. Lo que quiero es que nos ordenemos, no nos de entrada así, ¿verdad? Eh, bueno, solo era la precisamente por eso introducción. había comprado el micrófono, ¿cómo se llama? El Con cronómetro. tal que no cambien Digo, los temas y que se oh, no, enfoquen Evelyn, en por este favor, tema Evelyn, sería mire, bueno. Evelyn, mire, no sé cómo explicarle. Hay un ordenamiento, pues, Ezequiel lo ha explicado bien. Las cosas Es que tiene no se que han contado todas someterse a las un proceso. Ese actas. es otro asunto, ¿me entiendes? Pero hay que seguir el respectivo proceso legal, las instancias y todo eso, y eso va a terminar a la corte. Y en eso es que empezamos la discusión ahorita. Y usted, precisamente por haber estado primero, la empezó con la pregunta del caso, aunque ese era el tema. Y vamos a abordar más, pero quiero dar la bienvenida a Alan Peña. Alan Peña vive aquí en el sur de California. También coordinó la campaña del Partido Liberal. También tiene estudios de derecho, Alan Peña. No sé si quieres opinar específicamente sobre el tema, Alan, o hacer tus palabras de introducción. Me da gusto que estés porque aquí está Sammy Peña, que pues entiendo que son amigos, ¿verdad? Aunque Sammy está en Nueva Orleans, pero Sammy estuvo el lunes pasado con nosotros, ¿verdad? Y entonces, pues yo me siento orgulloso de que estén ustedes, muchachos, bueno, jóvenes aún, ¿verdad? Que estén aquí, pues, porque la idea mía en lo personal es que conformemos un equipo de trabajo de gente que vive aquí exactamente en Estados Unidos, ¿verdad? Sin menospreciar a la gente que está en Honduras, que va a servir de apoyo, ¿verdad? En este caso, los abogados y los demás, pero gente que básicamente que vive acá. Bien, Alan, adelante con tus palabras de introducción. Buenas noches, Roberto. Buenas noches a los compañeros. Un saludo a Sammy Peña, ahí un primo por apellido. Saludos y qué bueno escucharles ahí, verlos que se mantienen en el programa y en el debate, y eso es muy bueno para escuchar los diferentes puntos de vista. Y bueno, y poder ahondar en esto de lo que son estos temas que ya sabemos cuál es el meollo del asunto, ya sabemos en qué es que quieren que termine esto, ¿verdad? Y esto va a ser bien difícil cambiarlo, aunque nos vayamos a una Corte Suprema o nos vayamos a una Corte Internacional, esto todo va a ser en vano.
todo va a ser en vano y se los digo por conocimiento de causa, que aquí lo que se hizo fue instalar un presidente de dedo, ¿verdad? Y se hizo de esa manera y eso no lo vamos a poder cambiar porque aunque queramos irnos a los recursos o nos queramos ir a las instancias legales que nos vayamos, nadie va a poder hacer nada. Y eso es lo que podemos observar y podemos percibir de nuestro candidato presidencial que en su momento lo apoyamos, ¿verdad? Al ingeniero Salvador Narrala, y él prácticamente ya está consciente, ya aceptó su derrota, él ya sabe que va a luchar, no puede luchar contra gigantes. Y eso es lo que está pasando. Y ahora lo único que él está haciendo es tratando de luchar por el poder de la cantidad de diputados que puedan haber o que pueda tener él como candidato o el partido como tal dentro del poder legislativo, que es lo único que queda. Porque allí es el único lugar donde no pueden haber injerencias externas, ¿verdad? Desgraciadamente la situación de nuestro país es así y nos impusieron un presidente que ahora lo que nos queda es aceptarlo y tratar de apoyar porque por el bien de nuestro país. Pero todo lo que está explicando el abogado es muy cierto, ¿verdad? Todos los pasos a seguir y el último es irse al amparo pues ante la Corte Suprema, pero eso lleva tiempo, eso lo que van a venir a resolver cuando ya el nuevo candidato presidencial entregue la banda presidencial, ¿verdad? Van a venir a resolver dentro de 4 años, cuando ya no tenga ningún efecto las resoluciones que den. Entonces, yo creo que en ese punto, principalmente en la parte presidencial, yo lo veo que no hay nada que hacer. Ni así pida quien pida, conteo voto por voto. Eso era lo correcto y eso era lo que se tenía que hacer, pero desde un inicio. Entonces, ¿qué fue lo que fueron haciendo las instituciones del Estado? El Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral, irle dando largas, tiempo, ganando tiempo para que llegara el plazo máximo para poder decir ellos, ya no podemos hacer nada. Aquí lo que queda es ponerle la banda presidencial al que fue puesto y nada más. Entonces, ese es mi punto de vista, eso es lo que está pasando en el país y solo nos queda pelear ahora por la presidencia del Congreso Nacional. Eso Muchas es gracias. todo. Saludos. Muchas gracias, Alan. Miren, en el orden de entrada, primero entró Evelyn, después entró Roy. Debía haberse ido Roy, pero como hubo una pregunta directa y intervino Coto, Ezequiel, por eso yo trato de esperar tiempo y por eso había comprado este cronómetro y se había extraviado. Pero vamos a controlar el tiempo como lo hemos estado controlando, de 5 minutos y un minuto de tolerancia, ¿verdad? Para salir bien. La situación, vamos a centrarnos en este punto, Roy, que sigues tú del tema por orden de entrada y después seguiría Francisco Flores. No, Sammy, por favor, sería Sammy y después Francisco Flores, ¿verdad? Que están en el orden porque Coto y Ezequiel ya participaron. Y por último, otra vez Alan Peña. Bien, la situación está en que como haya sido a medias por partes, como sea, el Consejo Nacional Electoral en su término final hizo una declaración, pues, ¿verdad? Para incluso presidentes en Navidad y para diputados y alcaldes el 30 de noviembre. Ok, cumpliendo el requisito, ¿verdad? De última fecha. Luego las impugnaciones de alegatos, que el más grande es el caso de la Alcaldía Municipal de Tegucigalpa, pasa al Tribunal de Justicia Electoral, ¿verdad? Esa es una cosa. De esos casos se han resuelto ya varios. El único caso que ha trascendido a la Corte es el del señor Aldana, porque prácticamente el Tribunal de Justicia Electoral le denegó a él su aplicación por fallos ahí de forma y todo lo que sea. Entonces él se fue a la Corte y está en resolución todavía eso. Ahora, por otro lado, a la parte está lo del Congreso. Lo del Congreso es separado a lo del Tribunal de Justicia Electoral. El Congreso convocó a una sesión, ¿verdad? Que ustedes saben, se dice que con sus votos suficientes y se aprobó un decreto, el 58-205-2025, con respecto a la no aceptación de esa declaración, darle cierto carácter de nulidad y exigir un reconteo de votos, ¿verdad? Incluso la presidenta se mandó, eso sí, en la Gaceta lo imprimieron al instante, ¿verdad? Y luego vino la presidenta y lo sancionó.
De manera que al sancionarlo es un decreto ley, donde todas las instituciones están obligadas a acatarlo y a someterse. Más sin embargo, las Fuerzas Armadas, ustedes saben, tomaron su decisión, hubo un consejo de ministros y ahí se dijo que los señores dijeron, no, ya no sigamos con esto. Punto. Entonces, no se movieron las urnas tampoco para el Congreso, que si por el Congreso podía nombrar comisiones para el conteo de votos y todo. O sea, porque se sabe y se presume, pues la presunción, ¿verdad? O la percepción del suceso dentro del proceso es boicotear el proceso y echarlo a perder. Entonces, el otro lado, ustedes saben, la fuerza que tiene el otro lado que está ahorita tomando el poder. Entonces vienen, se presenta la oposición en este caso, el afectado, Partido Nacional y sociedad civil, lo que sea, presentan un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado ante la Corte Suprema con respecto a ese decreto 205, perdón, 58, 2025, de Luis Redondo. Entonces, lógicamente, la Corte lo admite, lo chinea, lo tiene ahí. Hasta ahora, no sé si es magistrada la que se pronunció, yo la escuché, no sé cómo se pronunció ella, porque eso es, según es, ¿verdad? Privado, pero ella soltó y dijo que por la especulación que había, que podía haber una suspensión ahí temporal mientras está ese amparo en la Corte, y que por eso lo libre a través de los colectivos podía tomar acción y ir a tomar ese Congreso, boicotear la toma de posesión y que no se haga nada. Fíjense bien, todavía hay una cierta, ¿verdad? Ese era el último as bajo la manga que tenía libre, ¿verdad? Para hacer un revuelo y ganancia de pescadores. Pero como está la parte del Congreso autoconvocada, que es mayoritaria, fíjense bien, y ellos se autoconvocaron, anularon primero la Comisión Permanente del Congreso, le dieron decreto de nulidad y anularon ese mismo decreto que aprobó esa Comisión Permanente, ¿verdad? Y en ese proceso de argumentos legales se van a la Corte. Ok, entonces lo que está pasando ahorita es que la Corte tiene eso como refrigerado, frío, no se pronuncia a favor ni en contra, ¿verdad? Pero eso no impide que el proceso siga. Se va a tomar posición y ¿qué es lo que dicen los juristas? Que al final se pronuncie la Corte a favor o en contra del acto reclamado, o sea, de ese decreto 58-2025, lo que va a pasar es que eso va a quedar para estudio de los juristas y Ezequiel va a terminar descifrando y toda su vida, y así va a quedar como el archivo del estudio. Mientras tanto, el Congreso Nacional se instala, viene la toma de posición de Tito Afura y hasta ahí llega todo. Entonces, ahí no sé si hay alguna aclaración por dónde orientar el debate, lo vamos. Si alguien tiene más aporte, ¿verdad? Por favor, en el orden que decimos sobre el tema. Roy, Sammy, Francisco y por último Alan. Y después volvemos con Evelyn, con Coto y con Ezequiel. Adelante, Roy. 5 minutos y 1 de tolerancia. A ver si... Bueno, muchas gracias, Roberto. Una vez más, un placer saludarles a los que entraron tarde. Compatriota por ahí, Alan Peña, y el compatriota amigo Ezequiel Doblado. Un placer, les mandamos desde aquí un abrazo fraterno. En este tema, sobre el tema de ese recurso de amparo de inconstitucionalidad que estamos intentando descifrar, yo lo resumiría sencillamente, bien práctico, porque ante la realidad que estamos viviendo en Honduras, que es una realidad plena de ilegalidad, o sea, una realidad llena de incongruencias, llena de violaciones, llena de violencia, de agravio, de burla. Es una realidad, ¿no? Entonces nosotros, ante esa realidad, los organismos de orden y justicia en el país, pues como bien vemos, van realizando los ejercicios que se van presentando. En este caso,
ahorita la, eh, la papa caliente está en la Corte Suprema de Justicia. Vale, pero tienen que resolver sobre ese decreto legislativo 78/2025 que ordena en ese decreto la repetición del escrutinio. Imagínense ustedes, si pensamos un poquito, que el Congreso, que es el poder legislativo, donde se hacen las leyes, donde se hacen los decretos, donde se hacen las leyes específicamente, para no confundirnos mucho. Y es ese organismo que es el Poder Legislativo, ordena la repetición de un escrutinio y lógicamente para ordenarlo lo basan en todo lo que sucedió. Si recapitulamos de todo lo que sucedió antes de que comenzara, antes de realizar el ejercicio electoral el 30 de noviembre. Si recapitulamos lo que sucedió desde antes y lo que sucedió el mero día de las elecciones y lo que sucedió después, que pasó casi todo el mes, o sea que tuvieron casi todo el tiempo estipulado para poder pronunciarse, para poder dar unas declaraciones, para poder, con una cantidad estrepitosa nunca vista, porque yo en mi historia, en mi vida, lo que he estado involucrado en el tema de interés público, de intentar entender el sentido de la democracia en Honduras, porque la cosa es que la democracia en Honduras es una payasada, es una verdadera burla a las clases populares, un agravio violento de las clases pudientes contra las clases vulnerables. Lo que está viendo y se va a concretar, parece que se va a concretar, la imposición de un ciudadano, de una organización política, específicamente que es una organización política. Todo, no es necesario que nos cuenten a nosotros expertos del exterior ni nada, si nosotros yo creo que tenemos capacidad, no, o es que somos nosotros ciegos, sordos y mudos que no vamos a entender que un presidente extranjero libera un narcotraficante, un convicto, un criminal sentenciado a 45 años de prisión en Estados Unidos, que está desarrollando un escenario político mundial violento que inclusive quiere agredir hasta Europa. Otro tema, el tema de Groenlandia, y hay otros temas que están en la mesa sobre el debate nacional e internacional. Pero en el caso nacional es bien sencillo. Ha venido un señor que ostenta la presidencia de los Estados Unidos, que libera a un criminal y dice, lo voy a liberar, pero tienen que ponerme allí al candidato. Roy, por favor, Roy, estamos en un tema específico. ¿Hay alguna relación? El problema es que el tiempo ya no da para esa relación de hechos. Por favor, te queda un minuto. Haz el cierre sobre el tema si quieres, en el minuto o lo que tú quieras, ¿verdad? Porque quiero ver todo de la Corte ahorita y después ver lo que hizo el CNE. Por favor, un minuto, Roy. Pero si ya lo he dicho. Ok. La Corte, bueno, lo voy a concretar entonces, sí. Es que no lo voy a calificar. Sí, he dicho que si recapitulamos todo lo que sucedió, para concretarse, si la Corte Suprema no emite un fallo
porque en este caso dice que son 7 los recursos presentados, 7 recursos de amparo inconstitucional presentados. Vale, entonces son 7, pero ha sido admitido uno admitió a trámite la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pero sin suspensión del acto reclamado. Correcto. Okay. Vale. No se suspende el acto reclamado, eso quiere decir que la Corte todavía el acto debería llevarse a cabo. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas deberían ir al Infop, tomar las urnas y que la gente que no me lo congregue y empezar un conteo de votos. Bien. Efectivamente, efectivamente, porque no hay suspensión del acto reclamado. Okay, entonces, vamos bien, déjame. ¿Qué pasa? Ya estuvo el minuto. Vale, un minuto. ¿Qué pasa? Eso lo van a malinterpretar, lo van a ensuciar, lo van a embarrar, como sea, para que no se cumpla. Porque en Honduras, actualmente y históricamente, la Constitución de la República es un papel que las organizaciones... Ok, Roy, se te venció el minuto, Roy, se te venció el minuto. Vaya, acabo. Dice que las organizaciones políticas se limpian el trasero con la Constitución y la ley. Ok, Roy, ya, se venció el minuto. 2 minutos hiciste, pero bien. Dice lo que nunca se dijo, esto está que arde y casi nadie lo explica bien, dice. Entre el lunes 19 y el martes 20 de enero del 2026, se espera que la Corte Suprema de Justicia de Honduras se pronuncie sobre el decreto 58-2026, sería 2025, pues fue el año pasado, emitido por la Comisión Permanente, no, fue este año, 2026, emitido por la Comisión Permanente del Congreso Nacional y sancionado por la presidenta Xiomara Castro. Hasta este momento el decreto es ley, fíjense, el decreto es ley, plenamente vigente, mientras la Corte no diga lo contrario. Ese detalle jurídico ha sido minimizado en el debate público, pero es clave para entender la tensión institucional que vive el país. El fallo que emita la Corte de Justicia no solo tendrá efectos legales, sino también políticos e históricos, porque marcará los límites reales entre los poderes del Estado en un contexto de alta polarización nacional. Lo que se decide no es un simple decreto. Se define quién interpreta la ley, quién la frena y hasta dónde llega el poder de cada institución en Honduras. La información ha circulado a través de diversos medios de comunicación nacionales, incluyendo aquellos que difundieron la imagen institucional de la presidenta Xiomara Castro, mientras el país espera el pronunciamiento final de la Corte Suprema de Justicia. Dice, esto no es una coyuntura, esto es, entonces por otro lado, quiero mostrarles aquí que el Consejo Nacional Electoral, si lo ven, ¿verdad? Cumpliendo con su, voy a ponerme aquí de nuevo, cumpliendo con su mandato, ¿verdad? Final, aquí está la nota donde está avisando que está entregando las credenciales a cada diputado y a cada alcalde para que no se atrasen las tomas de posesión, porque esto es requisito ley que cada alcalde ya a más tardar mañana 20 tenga su credencial, ¿verdad? Que lo acredita como diputado electo y a los alcaldes como diputado. En este caso, fíjese el conflicto. Como le digo, mientras no hay una pronunciación, no se atrasa ni el decreto ley pierde vigencia, que es de redondo, por decirlo así, ¿verdad? Porque fue sancionado por la presidenta, ni tampoco el proceso que lleva a cabo constitucionalmente el CNE pierde vigencia ni tiene por qué detenerse. Fíjense bien cómo está la cosa, ¿eh? Entonces el CNE entrega las credenciales y ya para mañana 20, como les decía, las llaves del Congreso Nacional, no sé en qué personal de seguridad interna del Congreso van a estar, pero las Fuerzas Armadas ya están ahí. Y entonces el 21 viene la instalación de la Junta, donde el ministro de Gobernación, Tomás Vaquero, ha dicho que va a llegar, que ese era otro detalle, que por eso se consideró que en caso de que no llegara, por la acción de boicot,
va a ir un magistrado y va a tomar la promesa de juramento a los diputados y va a instalar la junta provisional. Luego esa junta provisional de 3 personas, presidente, vicepresidente y secretario, se reúne el 25, no, hacen la sesión inmediata y nombran la directiva en propiedad. Ya la directiva del presidente y los 6 vicepresidentes y los 4 prosecretarios, ¿verdad? Hicieron el presidente. Entonces, y ya para el 25 tiene que irse, se instala la primera asamblea del Congreso Nacional con la nueva directiva en propiedad y se prepara para la toma de juramentación del presidente de la República, que por ley es el presidente del Congreso el que debe de juramentarlo, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. ¿Qué es lo que está pasando entonces ahorita? Que la Corte o se va a hacer la dormida o no se va a pronunciar o al final, ¿entiendes? Cualquier cosa, pronunciamiento de vida a estas alturas. Entonces, el licenciado Francisco, Sammy está en el orden y luego el licenciado Francisco Flores y luego Alan Peña. Adelante, Sammy. Bueno, yo creo de que esto está cocinado, o sea, aquí no hay vuelta atrás. Lo de la Corte, eso no va para ningún lado tampoco. Este tipo de cuestiones quizá le den un poquito aceleren un poco, pero no lo van a tomar en serio. O sea, no lo van a, no, recuento no va a haber, pero yo sí creo que es una vergüenza que se tenga que estar pidiendo voto por medio de decretos, por medio de leyes, cuando eso tiene que ser algo que tenía que haberse dado, pues, sin estar exigiéndolo. El Congreso, que es el 21, se va a formar. Otra cuestión que será para la crítica es el papel que ha tenido el Partido Liberal. Y esto también son culpables los medios de comunicación, que están encargados de lavarle la cara al Partido Nacional. Porque hoy el Partido Nacional hablan de cualquier legalidad. Hemos venido a presentar conscientes de nuestro deber. ¿Alguien tiene? ¿Qué estás poniendo algo, Sammy? No. Porque salió un sonido ahí, algo. Ok, no, pero no. Sigue, entonces, lo que le comentaba es de que el Congreso, ellos van a tomar posesión. Nadia Fura va a ser el presidente, el Congreso lo va a dominar el Partido Nacional, no hay vuelta atrás ahí, porque esos son tratos que han tenido los liberales con los socialistas desde hace mucho tiempo, y ahorita no es la sesión. Pero algo que me llama la atención a mí es el papel de los medios de comunicación, de que nosotros ahorita, los malos de la historia deberían ser los nacionalistas, y por ningún lado usted mira eso, ¿verdad? Por ningún lado están criticando todo el proceso, al contrario, le tiran, más bien las halagan a las señoras del CNE. Sí. El Partido Liberal con un papel vergonzoso, y siento que cobarde, sí. Como la vez, como en el 2013 al 2017, que le regalaron el Congreso también a los nacionalistas, exactamente lo mismo. Ahorita el señor Roberto Contreras decía de que no, hay que dejar el Congreso a los nacionalistas, que ellos lo necesitan, que gobiernen. Ahora ya está diciendo que no, que hay que pelear por la presidencia del Congreso Nacional. O sea, que Jorge Calix, supuestamente Jorge Calix ya fue aceptado por CNE para tomar el curul de Olancho. O sea, Jorge Calix es un nacionalista más. ¿Entiendes? O sea, no salgan con esta cuestión de que dejen por el Partido Liberal a Jorge Calix, pero nosotros sabemos, o lo pongan de presidente del Congreso, aunque no creo, porque Jorge Calix no puede asumir, tiene que asumir después de que ya esté el Congreso en posesión. Pero todo esto es una sopa de desinformación. Decían de que el primer Partido Libre podía traer otra nómina para quienes puedan ser parte de la junta directiva, porque el señor Vaquero, él es de gobernación, es el que va a abrir la sesión para que se pueda formar la otra junta directiva. Se han dicho muchas cosas, pero lo que yo considero que va a pasar es de que el Partido Nacional va a volver a tomarse el Congreso
Y de la forma supuestamente legal, con los votos, pasando los 80 votos, pasando los 80 votos. Todo este tipo de... es un pataleo que Libre, la otra cuestión es que Libre es que se ha encargado de esto, de pelear supuestamente por nosotros los liberales. Yo nunca imaginé estarle dando la razón al Libre en este tipo de cosas, porque ellos son los que están abogando por voto. Y los liberales, todos dicen que no, que eso no se puede dar. Y supuestamente el GAN esté ahí en contar los votos, pero ellos dicen que eso no sirve, porque ya está una declaración, que ellos querían una declaración de la forma que sea, o sea, sin importar quién fuera. Bueno, ellos sí les importaba quién fuera, pero eso es lo que según importaba para ellos. La declaración se dio el 24 de diciembre, como alrededor de las 4 de la tarde, ¿verdad? Ellos tenían hasta el 30 de diciembre para la declaratoria. Prefirieron no contar todo ese montón de votos. No entiendo por qué, porque cuál era la prisa, porque tenían como 6 días más todavía, que lo hubiesen hecho de una forma desahogada. Lo mismo pasó con la alcaldía de Tegucigalpa, con el señor Aldana, que con una velocidad, o sea, que dieron la declaratoria sin empacho, pues. Hoy el gran problema es de que el señor también Aldana lo tiene en el aire y va a quedar fuera también Aldana, o sea, ahí no hay vuelta atrás, va a quedar fuera. Él dice que no va a salirse de la alcaldía. Toda esta cuestión es porque en Honduras no funcionan ninguno de estos institutos, CNE, Corte Suprema de Justicia. Efectivamente. Ningún lugar de esto funciona porque ellos, solo para los intereses de los pudientes, ¿verdad? De los que dueños de estos partidos. Y yo creo que el papel más vergonzoso en este momento es del Partido Liberal. O sea, ahí hay un montón de personas que yo no me explico cómo esa gente pueden estar ahí defendiendo cosas, o sea, jalar los cabellos, porque nadie entiende eso. Nadie entiende eso de esa forma que esa gente se maneja. Ahora, yo estoy seguro que justo por esta parte hasta estoy un poquito de gusto con mi líder. Sammy, un minuto. Sammy, aquí te programo el minuto que te queda. Adelante. No hay problema. Hasta yo estoy un poquito de gusto con nuestro líder, porque pues no se peleó por el gane, pues. No se peleó por el gane. Se dejó, porque ahí lo tienen agarrado, pues. Yo sé que ahí lo apoyaron empresarios y todo, y lo tienen agarrado. O sea, vos ya le pueden decir hoy, ¿sabes qué? Contamos todos los votos, usted es el presidente, y él va a decir que no, porque o sea, el hombre ya está en una postura que estamos mucha gente decepcionado. Yo estoy decepcionado por esa parte, porque nosotros trabajamos bastante para la campaña, pero hay ciertas posiciones de que yo creo que no hay que ser cobarde, creo yo. Hay que enfrentar las cosas. Total. Y escondiéndose no se va a ganar nada. Muy bien. ¿Verdad? Muchas gracias, Xavi. Roberto, me voy a disculpar si lamentándolo mucho, porque sabes que siempre me gusta estar hasta el final, escucharles a todos y participar, pero también hoy, 4 y 16 de la mañana, aquí tengo que estar en un sitio a las 9 de la mañana. Voy a intentar descansar un poco, me voy a retirar con su permiso y con pesar, ¿verdad? Espero me comprendan. Buen día. Gracias, Roy. Bien. Nos vemos la próxima. El próximo lunes. Licenciado Francisco Flores, adelante. Licenciado Francisco Flores. Sí, Robert, ya. Despidiendo a Roy también que descanse y cumpla con su quehaceres cotidianos. Mira, Robert, lo que pasa en nuestro país, lo que pasa básicamente en nuestro querido país es que todos tenemos derecho al pataleo, pero el pataleo en forma es cuando tenés la voluntad de las autoridades a tu favor. Lo que sucede ahorita, que todos los últimos pataleos que Libre ha dado, Roberto, se los han tirado al traste. Todos los últimos recursos que han tenido, y solo falta que pongan huelga de hambre redondo y lo saquen en un hater. Lo mismo pasa con Aldana. Entonces, todo lo que han hecho está fuera de forma porque ya se había pronunciado la presidenta. Ya se había pronunciado la Corte Suprema de Justicia.
Correcto, les han venido dando unos almaganazos horribles y ya no hay, no queda otros y lo último que queda ahorita al libre es comprar un borrador y saber que si hicieron malas cosas el pecado no puede ser extensivo, Roberto. Correcto. Así que todo ese derecho al pataleo que hicieron se acabó. Se acabó. Y si Naral actuó bien o actuó mal, forma parte ya de una decisión tomada. Ya no hay manera de volver atrás y volver a decir la institucionalidad, que salvemos la democracia. Todos esos elementos pajosos no sustentan nada. Y no es una rendición de cuentas o que nos estamos rindiendo, no, Roberto. Lo que pasa es que la institucionalidad que está montada ahorita en el gobierno ya está entregando el gobierno. Ya están entregando las armas, tanto en el legislativo, como tanto en el Poder Judicial como en la Presidencia de la República. Así que ya los últimos pataleos ya solamente quedan para hacer historia, pero no fundamentan absolutamente nada. Hasta el mismo Narrala vino a decir que lanzaba su candidatura para el 2029. La misma mujer de Narrala dijo que se unía al Partido Liberal, a los candidatos del Partido Liberal para tener un congreso multipluralista. Vinieron a entregar las armas despuesito de un viaje que hicieron a Estados Unidos. Es cosas raras. Entonces, mira, el fallo dado por el Consejo Nacional Electoral casi se volvió lápida, inapelable. Los únicos recursos jurisdiccionales, de conteos jurisdiccionales que están resolviendo es para darle cumplimiento a esos pequeños reclamos, pero de ahí lo demás, y esos están en forma, y ahí lo demás, no hay marcha atrás. Aquí la cosa está juzgada. Lamentablemente, Esa es mi opinión. así lo percibo yo, porque es como un poder superior, pues, por no decir Sí. el imperio ahí. Roberto, hay un paraguas arriba que ordenó las cosas, cómo hacerlas, y punto. Y no ha habido marcha atrás. Y lo que espera ahorita, mira qué cosa, el toque de gracia, todo ese montón de recursos inapelables o apelables, caminos jurídicos, que la legislación, que la democracia, que la soberanía, que la institucionalidad, todo eso quedó montado en una aguja. Todo el que abre un capítulo sobre eso se siente en una aguja. Al señor Redondo le pidieron las llaves del Congreso. Si no las entrega, pues van a montar el Congreso en otro lado, que se quede él en el Congreso. ¿Correcto? Entonces, Roberto, ese es el tamaño del gobierno que teníamos. Y ese es el gobierno que está saliendo. Correcto. Ahí Eso es. Mira, ¿sabes qué digo un ministro de los que aquí salió? Que hay ministros que no quieren entregar las corotelas porque ya les habían cambiado las placas. Aquel muchacho que era ministro de enlace entre los presos y la presidencia dijo que a él lo contrataron por 10 años. ¿Te imaginas el nivel de no sabemos cómo llamarle a eso? Pues hoy alrededor del estadio quemaron aproximadamente unas 1000 llantas y estaban intoxicando a los niños porque por ahí hay un hospital de niños cerca del estadio y el humo tóxico de la llanta estaba intoxicando a los niños. Se fueron a tomar el San Felipe. Mira, ahí están, el Grillo dijo que patria o muerte, pues te vas a morir, le dijeron. La patria sigue. Entonces, todos esos elementos patrióticos ya no fundamentan en nadie. Esa es la realidad. Los jóvenes están alegres con papi a la orden. Fíjate qué cosas más jodido, pues. Y Narral era el líder de los jóvenes. Pero los jóvenes están con papi, todo el mundo anda feliz porque quieren ahora. Hay un grupo de ciudadanos se llaman libertarios, que quieren que venga el presidente Donald Trump a la toma de posesión. Y se lo van a pedir. No, sí. No, si es que cuando doña Xiomara vino la Pero Trump llamó a Honduras. Francisco, un minuto.
Francisco, te queda un Sí, minuto. Roberto, ¿qué de malo tiene que venga el señor presidente Donald Trump si cuando doña Xiomara vino Kamala Harris? Correcto. ¿Correcto? ¿Puedo Ajá. hablar? Sí. Entonces, regálame el minuto mío, después le dan otros 40 a usted. Ok, perfecto. Entonces, Roberto, de eso se está hablando ahorita. Mira, si escucharas noticias de lo que pasa aquí en el interior del país, todas las radios te están hablando linduras de papi a la orden. ¿Por qué? Porque por el otro lado, el susodicho canal que apoya al gobierno, que es del gobierno, que es de Mel, tiene 400 horas continuas de estar no alabando a doña Xiomara, que es la que está entregando el país en democracia, porque ella es la presidenta. De ahí los pagos no, correcto. Están hablando mal del presidente que entra. ¿Te das cuenta entonces por qué lado marcan la guerra? Listo, Francisco. Ya. No, gracias, Robert. Atendido en todo, no hay cuidado. Gracias. Evelyn, un minuto, por favor. Un minuto, Evelyn. No, pues rápidamente, en primer lugar, a Trump, no sé si se recuerdan que llamó a Honduras un shithole, un hoyo de mierda. ¿Cómo puede ser que los hondureños empiecen a decir de que quieren a Trump para que para que llegue que Asfura tome la presidencia? En segundo lugar, voy a decir que Honduras es un estado fallido, tiene leyes obsoletas. El CNE se ha vuelto como el rey que impone todas las leyes electorales. Entonces, realmente no vale la pena ni hablar de eso. Así que me despido también, ya acaba de llegar mi esposo. Tengan buenas noches. Ok, muchas Vaya, gracias. mi niña, atiéndalo. Muy bien. Buenas noches, Evelyn. Que le vaya bien. Gracias. Estaba en el orden Alan Peña, pero acaba de entrar el paisa Alan Ramos, de Alonso Ramos. Paisa, aguántese un poquito para terminar con Alan y después usted entra directamente con el tema, ¿verdad? De una vez. Entonces, Alan, con el tema, por favor, lo de la corte. Ok, Roberto. Pues yo lo que pienso y lo que tengo que decirles es que realmente todo lo que se está dando en Honduras, en las instituciones de Honduras, se llama puro show mediático político, es puro show político, únicamente para ganar tiempo, para darle largas a las cosas y para instalar lo que ya está instalado. No nos engañemos, ni nos perdamos, ni tengamos esperanzas de que va a venir a resolver la Corte Suprema, que van a cambiar las cosas, porque no es así. Como dice el dicho, con la plata baila el mono. Y eso es lo que se ha dado en nuestro país. Aquí lo que ha habido son cantidades grandes, intereses económicos, intereses geopolíticos, que sabemos que es lo que hay de Norteamérica hacia Centroamérica, debido a todo lo que se ha estado dando con los pronunciamientos del presidente de El Salvador y otros presidentes por ahí. Entonces, hay una guerra, hay un interés geopolítico que está claro, que eso es lo que quiere Norteamérica. Aparte de los intereses económicos, que muchos ya sabemos de qué se trata, con la liberación del expresidente Juan Orlando Hernández, con la postura realmente de un presidente que fue instalado de dedo. Todo eso tiene unos intereses y eso es lo que está pasando en nuestro país. El dinero es lo que está mandando, la necesidad que hay entre la clase política en nuestro país, la necesidad de enriquecerse, de obtener fondos económicos, de sacar a su familia adelante, de crear sus empresas, de hacer crecer sus empresas. Eso es lo que está afectando al país y es a lo que nos ha llevado a este caos. Y no nos perdamos que aquí el presidente ya está electo y lo único que nos queda es ver qué hacemos para que nuestro país siga adelante. Pero esa es la realidad de nuestro país, Roberto. Muchas gracias, Alan. Te quedan 2 minutos todavía, pero aquí está el cronómetro, mira. Pero si lo quieres hacer, pasamos con ¿Ah? Cuando le menciono esto, Roberto, es porque no nos engañemos. Se lo digo con conocimiento de causa. Creo que yo se los mencioné anteriormente. Yo lo viví cuando me metí a la política, que fui candidato a diputado en unas internas. El candidato con el que yo iba trabajando fue el que nos vendió las credenciales unos 15 días, 20 días antes de las elecciones.
y este candidato era uno de las manos derechas que tenía Salvador Narrala. Entonces, ¿qué se puede esperar de este tipo de políticos? ¿Qué se puede esperar? Yo en su momento se lo expresé al coordinador y se lo dije, comuníquele al ingeniero Salvador Narrala porque no pueden poner a esta persona a coordinar X cosa de confianza. Y eso se lo menciono porque así como él, un minuto. Así, correcto, así como él, son las otras personas que han estado coordinando estos grupos de apoyo, que al final lo que terminan siendo son vendiéndose al mejor postor para recibir su lucro personal sin importarles el pueblo hondureño como tal. Muy bien, muchas gracias. Paisa, su introducción, si quiere el tema, estamos, lo de la corte, lo que haya podido escuchar. Si tiene alguna información, Paisa, de cómo está el resguardo militar en la ciudad, porque está prácticamente militarizada toda la área del Congreso, ¿verdad? Es que la Fuerza Armada ya tomó control de la situación por cualquier situación de los colectivos de libre, y después de ustedes sigue Ezequiel, sería. Y después volvemos a hacer la redonda, ya esta vamos a comenzar después de Ezequiel con Sami, y después Francisco y así, ¿verdad? En el orden, por los que se retiraron. Adelante, Paisa. Volumen, Paisa, ponga el micrófono, active el micrófono. Buenas noches a todos. Buenas noches, pues. He estado entrando y saliendo, haciendo un frío, un aire terrible, el internet, batallando con el internet. No sé cómo me escuchan, pero bien. Eh, eh, han habido varios desmanes terribles, por cierto. Son 3, 4 gatos. Este día pasé por el Estadio Nacional y ahí tuve una tanqueta permanente. Todavía ahí está ella, no me mueve. Y muchos sectores del área de la capital, pues los manifestantes de libre andan por todos lados. Lo que no entiendo por qué lo hacen y qué es lo que es realmente que Salvador Narrala, que es el candidato más fuerte que tenía la oposición de Tito, él está aceptando que hay una vuelta atrás. Narrala, como siempre, como se presentó en el 2017 con Hope, Narrala lo que busca no es una evidencia, sino billete. Cuando sí, hacer fama él y billete, porque él no va a poder dirigir este país tampoco. No tiene la capacidad, no le veo yo. Y en el 2017, cuando peleó la candidatura con Juan Orlando, el mismo Donald Trump, que ahora mismo está él, lo mandó a llamar y le dijo cuánto vale tu silencio. Y $1 que está ahí, estamos bien. Y ya olvídate y no le hagas nada con Orlando. Lo mismo pasa ahora, por eso es que el hombre ahora se tira y dice que va a poner candidatura para agarrar otro pijazo de dólares. El hombre lo que busca son dólares. Entonces, lo que sí, el hombre, su estrategia de echarse al pico a todos los liberales y a donde va, el tipo lo logra y convence a las masas y las masas creen. Eso es lo que yo quiero notar. Pero a Salvador Narrala es fácil callarlo. Le ponen una caja de dólares y él está feliz. Se hace un lado. Entonces, ahora le toca otra vez a Donald Trump hacer la misma jugada. Él se retira, yo no sé qué pelea Corte Suprema. Yo no sé qué es lo que, cuál es el tema de Corte Suprema de decir otro voto si Fura anda por Israel, anda por todos lados como presidente de Honduras. Él anda presentándose
como presidente de Honduras haciendo la vuelta, como la hacen todos los presidentes electos. Y esta gente todavía aquí haciendo con esa corte que no ha salido en la Gaceta, y que el hombre todavía no lo han puesto de presidente, no lo ha nombrado nadie. ¿Cómo que no lo ha nombrado nadie? Se ha salido en el Heraldo, la prensa, en todos lados. Todo el mundo lo ha visto en los periódicos. No necesariamente tiene que llegar a la Gaceta para ver que Tito Apure es el presidente. Aparte de eso, como lo decía mi antecesor, la cosa es que donde está el pisto es donde está el poder. Y el que puso a Tito afuera, pues, es el que maneja el billete. Maneja el billete. Paisa, le queda un minuto, Paisa. Un minuto. El hombre tiene tanto poder que de 7, si no se mueve el 27 de ahí, le hace lo mismito que a le van a caer con el Paisa, un minuto, Paisa. Le queda un minuto de tiempo, sí. Bueno, entonces, lo que está buscando es decir que y lo que va a hacer Donald Trump. Que Donald Trump, la palabra de él, pues, le va a decir el último mensaje. Si ustedes no aceptan a Tito Apure, se la van a tener que ver conmigo. Ahí está, Robert. Muy bien, muchas gracias. Mire, toca a Ezequías, ¿verdad? Para cerrar el ciclo y después empezamos con Sammy, pero Sammy me acaba de mandar una nota ahorita, ya la puse ahí, ¿verdad? No sé de dónde estará Luis Redondo operando porque nadie lo ha visto estos 2 días, pero aparentemente se está esta nota, ¿verdad? Donde está exigiendo él que se cumpla el decreto a los señores del Consejo Nacional Electoral, ¿verdad? Adelante, Ezequías, si quieres considerar la nota o tu criterio, hasta dónde vamos ahorita. Adelante. Mira, el mismo decreto y esa nota y cualquier otra actuación que haga Redondo no es más que está decretando él mismo su sentencia para ser encarcelado por usurpación de funciones. El artículo, te voy a leer las funciones del artículo 205. Dice, corresponde, no, es el 208, que son las funciones de la comisión permanente. Sí. 208 son atribuciones de la comisión permanente. Emitir su reglamento interior. 2, emitir dictamen y llenar los otros trámites en los negocios que hubieran quedado pendientes para que puedan ser considerados en la subsiguiente legislatura. Preparar para someter al Congreso Nacional de la República los proyectos de reformas a las leyes que a su juicio demandan las necesidades del país. 4, recibir del Poder Ejecutivo los decretos emitidos en los últimos 10 días de las sesiones del Congreso Nacional debidamente sancionados. 5, recibir las denuncias de violación a esta Constitución. 6, mantener su custodia y responsabilidad el archivo del Congreso Nacional. Publicar una edición de todos los decretos y resoluciones emitidos por el Congreso Nacional en sus anteriores sesiones dentro de los 3 meses siguientes a la clausura del mismo. Convocar al Congreso Nacional a sesiones extraordinarias a excitativa del Poder Ejecutivo cuando la exigencia del caso lo requiera. 9, recibir del Poder Ejecutivo la documentación e información relativa a convenios económicos, operaciones crediticias o empréstitos que dicho poder proyecte celebrar, autorizar o contratar a efecto de informar circunstancialmente al Congreso Nacional
en sus sesiones próximas. Presentar al Congreso Nacional un informe detallado de sus trabajos durante el periodo de su gestión. Elegir interinamente, en caso de falsa absoluta, a sus sustitutos de los funcionarios que deben ser designados por el Congreso Nacional. Llamar a integrar a otros diputados por falta de los miembros de la comisión. Conceder, negar permiso al presidente y vicepresidente de la República por más de 15 días. Nombrar las comisiones especiales que sean necesarias, integradas por los miembros del Congreso Nacional y las demás que le confiere la Constitución. ¿Hay en alguna de esas funciones que tiene facultades para decretar revisión de votos la Junta Permanente? No existe. Ahora te voy a leer el artículo 208. Ezequiel, disculpa, Ezequiel, él está fundamentando su nota esta que hizo hoy, fechada 19 de enero, en el artículo 205, el numeral 7, que habla de las facultades, ¿verdad?, del Congreso, pero que se dice ahí al final, mientras el Consejo no haya hecho declaratoria, porque ellos sostienen pues de que la declaratoria no se terminó, Bueno, no se completó. Adelante. Yo lo que te digo ahí es que todo eso ya hubo una declaratoria y él lo que está haciendo es dándole prueba a las futuras acciones que se van a presentar contra él y él está decretando su condena ahí. Igual que la señora presidenta, que es primera vez que lo digo, ya lo he pensado, ese asunto, y ella al sancionar ese decreto comete un acto de ilegalidad porque el artículo 208 en su numeral 7 establece que es al Congreso en pleno, no a la comisión que le corresponde escrutinio de votos cuando no sea declarado. Aquí, Ezequiel, permíteme, Ezequiel, ¿será que Redondo nos quiere tomar el pelo y está jugando al gato ratón? Y al presentar esta nota, publicar esta nota, ¿será que, porque esta es la copia de la carta que él ya envió desde el 9 de enero, ¿verdad?, que se reunieron al Consejo Nacional Electoral? ¿Será que él lo que quiere darnos a entender que bajo él ya sabe que la Corte ya se pronunció a favor de su decreto? No, mira. Un sombrerazo. Ahí lo que pasa es que él tiene sus serpientes que lo apoyan, pues aquí cada quien tiene su nido de serpientes. ¿Querrás él sorprender al ejército que tiene tomado ya el Congreso? ¿Querrás sorprender a poeta? No. El ejército está claro en lo que tiene que hacer y está claro en lo que le dice la Constitución de la República. El hecho de que vos seas necio y no querrás entender o no podés interpretar una ley o no la tomás en cuenta, ya ese es otro asunto. Pero el artículo 208, numeral 7, es el que habla de revisión por parte del Congreso, no por la Junta Permanente. Ahí, ese es el asunto aquí, es que nosotros no entendemos de derecho o somos una sociedad de salvajes que no reconocemos el imperio de la ley, nada más. De ahí lo demás es cierto, mira. Donald Trump intervino en las elecciones, pero no impuso a nadie. Él influyó, que es distinto. Y allá el que tomó la decisión de seguirle la línea a él, ¿verdad? Y hay otra cosa que es cierto, mira, en los procesos siempre hay acciones fraudulentas, que en eso de los diputados, de las alcaldías, y eso es verdad. Pero bueno, el hecho es que si nos vamos al estricto derecho, con las citas que te he dicho yo, todo lo que ha hecho Redondo con ese decreto y todos los demás autoridades que se prestaron a ellos, si este país fuera serio, estuvieran presos. Muy bien, Ezequiel. Te queda un minuto todavía, Ezequiel. Aquí, te queda un minuto. Aquí está. Había otra cosa, mira, yo lo que digo es que nosotros somos omnipotentes y omnipresentes. Yo nunca había visto a un ser humano así, solo los hondureños tienen esa condición. O sea, votamos 1 millón de seres humanos a favor de con la cucaracha, que es el único insecto que está garantizado que sobrevivía a una tercera guerra mundial, pero ¿verdad?, extrema, la cucaracha. Correcto.
Mira, ve, yo, el hecho que aquí votaron 1 millón y fracción por Salvador Narrala, ¿verdad? Los que votaron por él tienen esa facultad, están omnipresentes, estuvieron al momento de la votación de 4 millones, 5 millones de hondureños y vieron cómo votaron los demás, ¿verdad? Y como son 1 millón de personas, 1 millón de voces, diciendo de que reconteo de votos, que no sé qué. ¿Y cuál es el asunto? El asunto es que esa era una estrategia solo para efectos de que no hubiese declaración. Ya. Y esa era una acción política nada más. ¿Por qué se opusieron al proceso del conteo de votos y luego están reclamando que no lo hubo? No, no. Ahí me quedo yo. Muy bien, Ezequiel, gracias. Ya te faltaban 10 segundos, pero bueno. Bien, Francisco Alguera, gracias por ingresar. Permíteme que pase con Sammy porque él está en el orden y Sammy puso esta nota aquí. Creo que se va a referir a eso. Y después seguiría en el orden, Francisco, pero te vamos a dar después de Sammy te vamos a dar la partida a ti, que le entres directamente al tema, ¿verdad? Y después de Francisco Alguera, Francisco Flores. Adelante, Sammy. Fíjese que el señor Ezequiel dijo algo bien correcto, que si fuese un país de leyes, yo creo que si fuese un país de leyes, Honduras, Maduro no hubiera sido presidente, empezando desde ahí, ¿verdad? Como muchas otras cosas que han pasado en nuestro país. El gobierno o este Congreso que Redondo se ha encargado de presidirlo, Redondo ha hecho muchas cosas negativas ahí, unas sopas de leyes, decretos, un montón de cosas. El hombre ha sido bien criticado porque él se comportó como lo que él criticaba antes, ¿verdad? Como el señor Oliva, porque también ese congreso del señor Oliva fue una chabacanada. Eso también fue un congreso malísimo, con un montón de abusos. Lo que pasa es que pues a Oliva pues no tenía tantos medios de comunicación encima y los medios de comunicación que tienen más audiencia pues están de parte de los nacionalistas que hay siempre por cuestiones de dinero y todo eso. Este tipo de cosas que pone Redondo ahí, pues yo no sé si es que eso sería una cuestión personal de él, de que se cuenten los votos. No creo que sea tan patriota Redondo como para que él quiera de que Salvador sea el presidente, porque ellos dicen que también Salvador ganó. No creo que tampoco ese sea el fin, quizás es meramente un pataleo más, ¿va? Como se ha hecho últimamente. Y no digo que no sea válido, porque en realidad 1,5 millones que votamos por Salvador, nosotros quisiéramos ese voto por voto, aunque sabemos de que no va a ir a ningún lado porque pues ya les han metido en la mente a la mayoría de nosotros los compatriotas de Honduras que ya no hay vuelta atrás. Ahora, yo sí creo de que las elecciones, pues, si fueron fraudulentas, pues, con todos esos vicios de fraude y todo eso, pero es que los cachurecos no les importa eso, ¿verdad? Ellos ¿Quién les pueden, contaron los votos? ¿Fue en la mesa electoral o en el Consejo Nacional Electoral? Sammy, te salió Sammy por un momento. Sammy, algo pasó ahí que se cortó. Sequías, como que lo asustaste. Pero bien, Eh, bien, vamos, mientras regresa Sammy, vamos con Francisco Alguera. Francisco, hemos estado analizando la situación de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Entonces, todavía hay ahí un último pelo en la sopa, pues, pero bien. Adelante, Francisco. Hombre, buenas noches. Un saludo aquí a los compañeros aquí y a todos los demás desde aquí de Kentucky. Está helado aquí en Kentucky ahorita en este momento. Mira, yo creo que ya la suerte está echada. Yo creo que ya con el hecho pues que el principal afectado, Salvador Narrala, ya más bien anunció su candidatura para el 2029. Ya eso ya nos dice a nosotros
que ya para él ese arroz ya está cocido. No olvidemos, por ejemplo, de que lo hemos dicho en otras oportunidades, es lamentable realmente la situación de nuestro país, porque increíblemente el primer poder en Honduras es la embajada americana. El segundo poder en Honduras es el ejército. Y el tercer poder en Honduras son los políticos con la oligarquía de nuestro país. Ya está la línea completa de cómo son las cosas. Imagínense, por ejemplo, que Redondo convoca a las Fuerzas Armadas para adelantarse los ascensos, los ascensos que se iban a dar. Imagínense, los convoca y las Fuerzas Armadas le dicen que no, que ellos van a esperar hasta el próximo gobierno. Esa es una bofetada. Desde ahí el primer. Ese es el primer knockout. Sí, primer knockout. Antiero, ahí para el jueves o viernes, el mismo Redondo convoca a la comisión permanente. Ni siquiera ellos fueron. O sea que esto le está diciendo al hombre que el hombre está solo. El hombre hoy está en la llanura. El hombre hoy, yo no sé qué estarán esperando. Ahorita la última cosita que hay ahí es lo de la Corte Suprema de Justicia. Pero vuelvo y lo repito, el primer poder en Honduras, lastimosamente para el pueblo hondureño, para la dignidad de nuestro país, para la dignidad de nuestro pueblo, el primer poder en Honduras es la embajada americana. A ver, Francisco, permíteme, disculpa que te voy a poner al rojo vivo, ¿verdad? La carne al asador, ¿verdad? Vamos. Te tocó a ti, pues, porque está desde luz, pero pongan atención a lo que le voy a plantear a Francisco, ¿verdad? Francisco es veterano, tiene capacidad, conoce estas cosas, ¿verdad? Pero fíjate, concéntrate bien, Francisco, lo que te voy a plantear. Mira, ese recurso de amparo que está solicitando la sociedad civil, por decir, en representación de lo que está ya, ¿verdad? El Partido Nacional, pues, en el poder, vaya, con suspensión del acto reclamado para que pierda efecto esa madre, ¿verdad? Ese recurso de amparo, Francisco, ha sido emitido y son 7 en total, pero uno de ellos ya pasó a la sala, creo, constitucional para su resolución, pero no está decretado todavía, no hay algo final. Fíjate tú, el ejército ya dio su parecer y está claro, ¿verdad? Es más, anoche ese congreso estaba desierto y hoy ya el ejército tomó control y pues yo creo que hasta ya tienen las llaves. ¿Qué pasa? Digo yo, ¿por qué la Corte pudo haberse pronunciado sobre los 7 de una vez? Va, y decir, ¿se acepta o no se acepta? Pero fíjate en el hecho de que la Corte se pronunciara que acepta, ¿verdad? Está diciendo que son libres minoritarios en la Corte, porque la Corte prácticamente, la mayoría es el bipartidismo, si se uniera, que son 5 del Partido Nacional y 4 del Partido Liberal, son 9 contra 6 de Libre. Pero ponerle que 2 del Partido Liberal se cuelan, ¿verdad? Y harían 8 contra 7, ¿verdad? De la oposición. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Cómo quedarían ellos? Fíjate la Corte, por eso digo yo que no se van a pronunciar. Porque si se pronuncian ahorita, antes de que aceptan el miércoles. Sí, de que antes del 21, que ha pasado mañana, el miércoles, para la Junta Directiva, fíjate, si ellos le dan vida a ese decreto y rechazan el recurso de amparo de la oposición, ¿verdad? Y le dan vida, y de repente vienen las Fuerzas Armadas, se siguen manteniendo firmes, van los diputados al Congreso y como ellos les abren el Congreso, toman posición y hasta terminan poniéndole la banda presidencial al Tito Jura. ¿Cómo quedaría la Corte? ¿Cómo quedaría, me entienden? Una cosa sería espantoso. Entonces yo veo que es más conveniente la Corte ahorita, como no se puede pronunciar tampoco, es quedarse así en estos casos, ¿verdad? Stand-by. Porque si la Corte no se pronuncia ni a favor ni en contra, eso no impide que el proceso se detenga.
El proceso va a seguir, los diputados ya tienen sus credenciales, el Consejo Nacional Electoral ya se las envió a los alcaldes, los diputados, los parlamentos y todo. Entonces van al 21 a tomar a su junta directiva provisional, luego nombran la directiva en propiedad y ya el 25 se toma posesión de todo y ya el 27 juramentan a Tito. ¿Cómo ves ahí esa situación, Francisco? Mira, eso así va a ser ni más ni menos. Esta gente son manotadas de ahogado lo que está haciendo esta señora. Ajá. Te lo juro que esto no se van a pronunciar y eso no va a detener todo el proceso que ya está. Yo te lo voy a poner de otra forma. Por ejemplo, mira, y a todos los compañeros, miren, fue normal, fue legal desde todo punto de vista que Donald Trump invadiera Venezuela. No, ¿verdad? No. Pero es el poder. ¿Verdad? Es el poder, ¿verdad? Todos los países y varios y todo el mundo se opuso a eso, pero es el poder. En este momento, el poder es la embajada americana. Okay. Queramos o no queramos ver las cosas, así son. Y ya tiene línea todo el mundo. Ya tiene línea que el 27 toma posesión Tito Asfura. Ok, Francisco, mira, te queda un minuto todavía, alcanzaste unos segundos. Sí, adelante, entonces, para mí, esa es la... Mira, hace, por ejemplo, 4 años anteriores, 4 años antes, todos estábamos alegres queriendo participar en la toma de posesión de Xiomara. Hace 4 años. Mira hoy cómo estamos envueltos. Mira hoy quién nos ha metido a todo este lío. ¿Quién nos metió en este lío? Imagínate. Hace 4 años todo era diferente. Cuando todos alegres por la toma de posesión de Xiomara. Hoy, 4 años después, miren el lío en que nos estamos encontrando. Pero yo hace cuánto tiempo les dije aquí que Salvador Narrar era un cadáver político, se los dije de qué tiempo, desde 3, 4 días después de las elecciones. Y yo te garantizo que el proceso del 27 no lo para nadie. Muy bien, Alguera, muchas gracias. Efectiva tu participación, ¿verdad? En realidad ya son las 7:55 aquí, ya prácticamente 5 minutos para las 2 horas, ¿verdad? Yo programo esto, ha habido casos que no hemos ido hasta las 2 horas y media, pero ya suficientemente discutido el tema que considero, hay que descansar un poco, yo me siento cansado. Entonces, con las palabras de salida y resumen, en el orden de entrada, el licenciado Francisco Flores, después Alan Peña, no, se retiró Alan todavía, ya se retiró también, y seguiría entonces Ezequías, luego el Paisa y por último Francisco. En ese orden porque ya solo quedaron 4, ¿verdad? Francisco Flores, el Paisa, no, Francisco Flores, Ezequías, el Paisa y Francisco. Adelante, Francisco Flores, palabras de resumen y salida. No, gracias, Roberto. Mira, desgraciadamente, pues estamos en una realidad con elementos encontrados prácticamente novedosos para la nueva generación, pero esta es Honduras y por muy delicada que sea la situación, esta es la patria que Dios nos dio para nacer. No podemos renegar de ella. Hace mucho tiempo les dije, hay que defender la democracia con el voto. La gente fue a votar. ¿Qué pasó después? Eso ya no fue el voto. Esa es la maniobra de los políticos. Pero esta es Honduras, la patria que tenemos y debemos cuidarla mientras vivamos. Ese es el recurso que nos queda, porque por lo menos se respira y no nos cobran por eso. Feliz noche a todos. Muchas bendiciones. Gracias, Francisco. Adelante, abogado Ezequiel Doblado. Ezequiel, adelante, por favor, con el sonido. Buenas noches, Francisco Alguera, hombre. Buenas noches. Bueno, mira, yo lo único es una cosa, es que hay gente que no la van a hacer entender lo que desde el punto de vista legal las cosas. Aquí hay una necedad terrible y todo por los intereses. Los abogados
Cada quien tiene su nido de serpientes a quien halagarles el oído. Ahí he visto algunos yo que me da risa cuando los escucho porque hablan con una seguridad, ¿verdad? Y no es que sean ignorantes, saben la cosa, pero le dan vuelta al- al- a la interpretación, y solo porque pertenecen a un partido. Pero ese es un problema congénito que tenemos los hondureños, la irracionalidad, la cuestión esta de que el derecho no nos importa, eso no existe. Y ya estuvo nada más. Yo por eso te cuento que ya no participo en estas papadas, porque no tiene sentido, pues. Ahí me quedo yo. A Muy bien, todos. Ezequiel, gracias. Sí, Paisa Alonso Ramos, por favor, tus palabras de salida. Sí, Robert, lo que yo veo es que así como en este país se tenía que tener una intervención como la de Donald Trump. La intervención de Donald Trump se necesitó porque para empezar libre fue un desastre y no podíamos seguir viviendo como estamos viviendo. Entonces tuvo que venir alguien como Salvador, decir, venir a salvar a Honduras. ¿Por qué? Porque si Salvador hubiera ganado, también hubiera sido otro desastre. Entonces, es mejor que el gobierno de Honduras esté vigilado por Estados Unidos y acatando órdenes de allá. Tal vez el país mejora, hombre, se pone mejor Honduras. Claro. Buenas noches. Bien, Francisco Olguera, permitime que bien, hoy no he podido saludar aquí, siempre lo hago, pero Lorenzo Guevara, Ezequías, está saludando aquí. Buenas noches a Lorenzo, hombre. Sí, hombre, está Norman Zelaya también, Norman siempre de Río Lindo, Norman Zelaya, Francisco, ¿lo conoce? Norman Zelaya Sí, de allá de Río de Lindo, del Yohoa. lado de Ojoa, De por Yohoa. ahí. Buen elemento, buen amigo ese. Mira, apareció el Chele, mi amigo Rigo Matamoros, Rigoberto, licenciado Rigo Matamoros. Sí, también felicitaciones, dice aquí dando la nota. También la Copaneca Carvajal, está Lucho López Arguijo, este es amigo mío personal, está en San Pedro. Este es José Alonso, vamos a ver. Reginaldo Manuel Martínez. También Miguel Icona. Bueno, un enlace con Miguel Icona, dice. El doctor Juan Ramón Medina Zavala. Este fue compañero mío en la escuela, la primaria, fíjate, Juan, doctor Juan Ramón, mucho respeto. Entonces, Francisco, al cierre, por favor. No, hombre, lo siento porque entré demasiado tarde ya, por cuestiones del trabajo, ¿va? Miren, hay que seguir peleando nosotros somos animales políticos y hay que seguir luchando por la democracia en nuestro país, hombre. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Hay que ver qué se puede hacer, hay que seguir. Esperemos que el gobierno que viene pues haga las cosas mejor como las hizo el gobierno de Juan Orlando Hernández. Y siempre apostándole a la democracia, no nos queda otra. Saludos y buenas noches, bendiciones. Y permíteme aquí saludos también para Carmen Arodi Palacios de Hondureños por el Mundo. Estos hondureños por un grupo que se ha organizado en México, fuerte. Y también está para Unión Honduras, como sinceramente, no puso el nombre, solo los comentarios. Bien, bien, compañeros, muchas gracias, ¿verdad? Miren, yo voy a aguantar hasta el otro lunes. Vamos a hacer la transmisión de cierre ya de este proceso, ¿verdad? Ojalá que no vaya a ocurrir algo fuera de orden. Ya estuvo, pues. Ya cosas ya está. Entonces, yo quiero que el lunes, ¿verdad? Y vamos a descansar todo el mes de febrero. O sea que consumado está. Consumado está. Consumado está, ¿verdad? Ya. Este arroz ya se coció, dice. Entonces, que Tito Afura se organice bien, le vamos a dar y después vamos a regresar como en marzo para empezar, ¿verdad? A dar guerra ahí. Pero mientras tanto, ustedes pueden colaborar ahí con la página de Unión Honduras Comunitaria en el Facebook. Ahí está la página, hombre, para que, miren, aquí hay gente que pone cosas. El otro lunes volvemos, Robert. Sí, el otro lunes, pero mira lo que están poniendo aquí. Sí lo puede ver, ¿verdad? La página de Unión Honduras Comunitaria. Sí. Luis Redondo defendiendo la democracia, dice, se contarán 19,000 actas. Pues, ya empiezan a hacerle, pues, y hay gente memes. que por aquí, memes y todo eso, miren. En esa página ahí se pueden también poner opiniones, ¿verdad?
Entonces, compañeros, pues muchas gracias, ¿verdad? Espero que estén bien. Aguantaron, ¿verdad? No sé qué pasó con Sammy Peña, ojalá que no haya sido algo, ¿verdad? Y Alan también se recibió el cansancio, pero lo espero para el próximo lunes. Entonces, no importa, Francisco Alguera, que entres tarde, ¿verdad? Ya ves, aunque sea para hacer el cierre. No, está bien. Así que pasen No. buenas noches. Que Feliz Dios noche, bendiga feliz noche. los Buenas Estados Unidos noches, de feliz noche a América todos. y que Dios Cuídense. guarde a Honduras de cualquier desgracia, ¿verdad? Cualquier desgracia que ya estoy hasta aquí, ¿me entiendes? Gracias, buenas noches, estén bien. Buenas noches, buenas Bueno, noches. Buenas noches. buenas noches.